Hola chicos, vamos a arrancar con la tercera parte del lenguaje de las máquinas, donde nos preguntamos sobre las unidades de información. ¿Qué son las cosas que tenemos que tener en cuenta? Bueno, ¿qué es la información y qué son las unidades de medida básicamente? Esto nos servirá para contestar cómo se mide la información, si hay alguna diferencia cuando la información es poca, relativamente o mucha, y cuándo usamos todo esto y para qué medimos información. ¿Qué es entonces la información? Básicamente un conjunto de datos, pero que tiene que estar ordenado, porque de acuerdo a eso va a cambiar de una forma u otra el conocimiento de la persona que recibe esa información. Supongamos que tenemos una bolsa con un montón de datos, en este caso estas palabras. De acuerdo a cómo las ordenemos, por ejemplo, de esta manera, no hay que taparse la boca al estornudar, va a ser diferente que si las ordeno de esta forma. Hay que taparse la boca al estornudar, ¿no? O de esta, no, al estornudar hay que taparse la boca. Son los mismos datos, pero de acuerdo a cómo están ordenados, la información va a ser distinta. ¿Qué es entonces una unidad de medida? Bueno, básicamente es una referencia para saber una cantidad de algo. Ejemplos conocidos. Cuando medimos distancias, las medimos en metros, ¿verdad? O cuando medimos peso, la medimos en gramos. O el tiempo en segundos. Pero la información, ¿cómo medimos la información? Bueno, vamos a empezar contestando estas preguntas. A ver, ¿te gusta el helado de frutilla? Sí. ¿Jugaste alguna vez al polo? No. ¿Viste todas las pelis de Star Wars? No, falta una. ¿Jugaste al Monkey Island? Sí. Bueno, fíjense que todas estas preguntas se pueden responder con sí o con no. Por lo tanto, podemos en el lenguaje de las máquinas reemplazarlos por unos y ceros, es decir, por un dígito binario, un bit que nos va a servir para responder cada una de las preguntas. Muy bien, pero ¿qué pasa si tenemos una pregunta que tiene distintas alternativas, que no se puede responder con sí o con no? Como esta, ¿no? ¿Qué te gusta más? ¿El helado de frutilla, el de chocolate, el de coco o el de dulce de leche? Bueno, claramente no podemos responder sí o no. Entonces, tenemos que armar una especie de código, como una tablita, donde tengamos las distintas opciones y para cada opción un determinado número binario. Pero en este caso necesitamos 2 bits. La cantidad de bits que tengan los números de cada opción va a depender justamente de la cantidad de opciones. Fíjense que con 4 opciones, 1, 2, 3, 4, tengo estas combinaciones posibles de unos y ceros. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, que eran los números 0, 1, 2 y 3, pero expresados en binario. Entonces, si respondo 1, 1, sería que me gusta el dulce de leche. Hice la misma respuesta, pero encriptada, está como hecha para el lenguaje de una máquina. ¿Qué pasa ahora si tenemos esta pregunta, que es la que tuvimos hablando en la clase anterior? ¿Qué carácter querés escribir? Bueno, acá es un poco más complicado porque no tengo 4 opciones. Como verán, teníamos varias, pero llegábamos hasta 256 opciones. Entonces, por suerte, ya tenemos armado el código, que es el mismo código ASCII que vimos la clase anterior. Y por lo tanto, necesitábamos 8 bits, o sea, un byte, para poder responder esta cantidad de combinaciones posibles, ¿sí? Esta cantidad de 256 símbolos posibles. Si yo respondo 01000010, significa que quiero escribir el carácter B, minúscula.
¿Cómo se mide entonces la información? Bueno, puedo usar un bit si tengo que responder solamente una pregunta del estilo sí o no, con dos opciones, que es el mínimo cambio posible que puedo producir en estado de conocimiento, solo dos opciones. O en el caso de lo que se utiliza más en informática, usar un byte que representaba ya 8 bits, un número de 8 bits, que es lo que se usa habitualmente. Hagamos este experimento, a ver qué dice. Crear un bloc de notas, escribir una oración, guardar y cerrar el archivo y abrir las propiedades del archivo, clic derecho, propiedades. Y después vamos a hacer lo mismo con otra oración. Vamos entonces a el escritorio. Clic derecho, nuevo, y busco documento de texto. Bueno, voy a usar este, acá tengo otro, vamos a ponerle a este de nombre ejemplo 1B. Y ahora vamos a abrir uno, esto está en blanco, y vamos a poner una oración. Vamos a poner la misma que la otra vez. Ahí está. Vamos a guardarlo. Fíjense que llego hasta ahí y no toco más nada, no aprieto enter, no hago nada más. El enter también es un carácter, en realidad cuenta como dos caracteres. Pongo guardar, lo cierro, vamos al escritorio y hago clic derecho, propiedades. Fíjense que donde dice tamaño, no tamaño en disco, tamaño en disco como la cajita que le reserva, el cluster se llama, que le reserva a un archivo cualquiera, pero el tamaño en sí del archivo es de 17 bytes, ¿sí? 17. Y se acuerdan que la oración que estábamos usando tenía 17 caracteres, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Perfecto. Entonces, lo vamos a hacer con otra oración. Las oraciones empiezan con mayúscula y terminan con punto. Nunca se olviden de eso, ¿eh? Si no, no es una oración. Punto u otro signo de definir la sección, como un signo de pregunta, ¿no? Bien, lo voy a guardar. Este es el ejemplo 1B. Hago clic derecho, propiedades, y esta tiene 27 bytes, ¿sí? O sea, si contamos la cantidad de caracteres que hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, corresponde con la cantidad de caracteres. Conclusión: la cantidad de bytes que ocupa un archivo es proporcional a la información que contiene. Si hay mucha información en un archivo, tomemos para dar un ejemplo magnitudes conocidas como la distancia y el peso. Si yo te pregunto cuál es la distancia entre Buenos Aires y Mar del Plata, vos no me respondés hay 400.000 metros, me respondés hay 400 kilómetros aproximadamente. Lo mismo con el peso. Cuando vas al panadero, no le decís dame 2000 gramos de pan, me decís dame 2 kilos de pan, que te estás refiriendo a 2 kilogramos de pan, ¿verdad? Son 2000 gramos. Ahora, en información pasa algo parecido. Cuando yo tengo muchos bytes, puedo decir que tengo kilobytes, ¿sí? Pero ahora el kilo, la palabra kilo,
no representa 1000 como representaba antes. Fíjense que acá kilo representaba 1000, porque esto estaba en sistema decimal y por lo tanto usábamos múltiplos de 10. Yo llego a 1000 multiplicando 10 por 10 por 10. En el caso de la información, el byte es una medida que se usa en el sistema binario. Por lo tanto, voy a usar un múltiplo de 2. Para llegar a 1024, tengo que ir multiplicando 2 por 2 por 2 y voy 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 y multiplicado de vuelta por 2, 1024. Y se eligió el más cercano a 1000 que puedo encontrar para que kilo siga significando algo parecido, ¿verdad? Si yo vuelvo a multiplicar esto por 2 ya me voy a 2048. No se parecería en nada a lo que hablamos normalmente como kilo. Entonces, un kilobyte son 1024 bytes. Y eso también lo podemos ver usando los blocs de notas que teníamos antes. Lo vamos a escribir, por ejemplo, 8 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puede ser cualquiera. Lo voy a copiar. Pongo el doble. Ahí tengo 16, 32, 64, 128, 256, 512 y 1024. Ahí tengo 1024 caracteres. Lo guardo y fíjense, tamaño ahora dice 1 KB, 1024 bytes, ¿sí? 1 kilobyte. Perfecto. Entonces, eso es para un archivo que tiene 1024 bytes. Es por una cuestión de comodidad también, para no andar diciendo números tan grandes. Ahora, ¿qué pasa si tenemos archivos más grandes? Bueno, después del kilo viene el megabyte, que es nada más y nada menos que 1024 kilobytes. O sea, si lo quiero expresar en bytes, sería, vamos a hacer la cuenta, 1024 por 1024, es decir, esta cantidad, 1.048.576 bytes, ¿sí? Redondeando, 1.000.000. ¿Sí? Mega significa millón, ¿sí? Es un poquito más porque estamos usando múltiplos de 2, pero mega significa millón. Entonces, después de el kilobyte viene el megabyte, y después del megabyte viene el gigabyte, que es nada más y nada menos y nada más que 1024 megabytes. Y después el terabyte, que son 1024 gigabytes, ¿sí? Fíjense que estos son 1000 bytes, estos son 1.000.000 de bytes, estos van a ser 1000 millones y esto va a ser 1.000.000 de millones de bytes. O sea, es mucha cantidad de caracteres, si fuera solo caracteres, ¿no? Y siempre me preguntan, ¿y después qué viene? Y bueno, hay otras medidas, pero que ya no se usan tanto. Viene el peta, el hexa, y después hay otras que ya ni me acuerdo. Pero las que se usan normalmente son estas. ¿Cuándo se usan los bytes y cuándo se usan los múltiplos? Bueno, con lo que vimos recién nos vamos dando una idea y vamos a ver algunos otros ejemplos. Acá ya habíamos visto, estos dos ocupaban en el orden de los bytes o los kilobytes, ¿sí? O sea, archivos de texto. Esto se llama texto plano porque solamente tengo el texto y no tengo ningún formato. En este otro tipo de archivo, que es un archivo de Word, es un texto con formato, y fíjense, yo voy a guardar un solo carácter, cualquiera, lo guardo, lo cierro. Cuando voy a ver las propiedades, dice 12 kilobytes, pero si yo solo puse una letra, ¿por qué 12 kilobytes? Tendría que ser un byte. Bueno, pero la letra
es parte de la información que tiene un archivo con formato. En este archivo con formato también tengo el número de página, un tamaño de página, un tamaño de margen, si la letra va a estar en blanco, azul clarito, rojo, qué tamaño, qué tipografía, etcétera. Son todas variantes que tienen que estar contempladas en ese archivo. En cualquier lugar que yo hable de ese archivo va a estar de la misma forma, cosa que no pasa con los archivos de bloc de notas de texto plano. Otro ejemplo, vamos acá, una imagen. Fíjense, esta imagen, ¿cuánto ocupa? 120 kilobytes. O sea que si tenemos archivos de texto sin formato con menos de 1024 caracteres, estaríamos usando bytes. Si tenemos archivos de imágenes, fotos o textos con formato, estaríamos en el orden de los kilobytes. Y después los megabytes en general los vamos a usar o en archivos de video cortos o fotos HD, o en aplicaciones en general. ¿Qué me refiero con esto? Bueno, esto que está acá es el videito que les pasé en la clase pasada de binario 2. Si yo le hago clic derecho, propiedades, voy a ver que ocupa 65 megabytes, ¿verdad? O aplicaciones. ¿Qué me refiero con aplicaciones? Si yo abro el panel de control, puedo ir a programas y características, y acá voy a ver la lista de programas que tengo, las ordené por tamaño y fíjense que ocupan una determinada cantidad de megabytes en general la instalación del programa en el disco rígido, ¿verdad? Hay algunas más chiquititas, del orden de los kilobytes, y otras más chiquititas, pero bueno, más o menos en ese orden andamos. ¿Cuándo usamos gigabytes? Bueno, en videos largos, o lo que ocupa un sistema operativo también puede ser la cantidad de gigabytes. La capacidad de los pendrives, en general de los pendrives hablamos, tienen entre 4 y 16, algunos tienen más, pero los más comunes andan en esa cantidad. O el almacenamiento interno, que bueno, depende de la compu, ¿no? Pero vamos a andar, si yo abro acá por ejemplo, voy a tener, bueno, en mi disco tengo 297 gigabytes de espacio, ¿sí? Puede haber más, incluso puede haber terabytes, pero más o menos por el orden de los gigabytes es la capacidad que tiene un disco rígido. Y en gigabyte también en general vemos las memorias RAM, aunque menos gigabytes, ¿no?, que los discos rígidos, mucho menos. Podemos hacer acá clic derecho en equipo propiedades y vemos acá mi memoria instalada RAM es de 4 GB, ¿sí? Son distintas cantidades, algunas más chiquitas que otras, pero son todas del orden de los gigabytes. Y bueno, los terabytes en general ya los vamos a incluir cuando tenemos almacenamientos internos o externos de backup, ¿sí? O sea, para guardar copias de seguridad, o en algunos casos ya las compus ya vienen con 1 o 2 terabytes de información para guardar. Esto es todo, amigos. Ya espero que hayan aprendido a medir la información, por lo menos en lo que respecta al uso de los compus, y espero que lo hayan disfrutado.